Hola, mi nombre es José Ortiz y vamos a resolver un problema sobre hidrostática. Básicamente en este problema lo que se nos pide es determinar la gauge pressure, que ahorita vamos a tomarla, que es obtenida mediante la presión que ejerce el aire sobre el agua y un manómetro obtiene la medida de la gauge pressure. ¿Por qué un manómetro? Bueno, la gauge pressure, siendo el vacío absoluto, se mide una presión atmosférica a la que todos estamos expuestos. A partir de esta presión atmosférica es de donde los dispositivos como un manómetro miden la presión para que así podamos tener una lectura en ese momento, en ese punto. A esa lectura se le llama gauge pressure, que se mide con respecto a la presión atmosférica. Entonces, la gauge pressure se define como la diferencia entre la presión absoluta menos la presión atmosférica. Presión absoluta porque la presión absoluta va desde el vacío absoluto, se refiere hasta el vacío absoluto. Entonces sería la presión atmosférica menos la presión absoluta menos la presión atmosférica te da la gauge pressure. Una vez teniendo eso en cuenta, podemos proceder a resolver el problema, ya que lo que se nos pide, entonces se va a medir la presión que va desde el punto 1, si se puede ver aquí, a partir de donde empieza el fluido del agua, hasta el punto 2, donde termina el fluido del mercurio. Entonces va a ser una diferencia de presión entre presión 1 y presión 2. A esta diferencia de presión la vamos a llamar P2 menos P1, donde P2 está abierto a la atmósfera. Entonces va a ser la presión atmosférica menos la presión que se siente aquí en el aire, que va a ser una presión absoluta, porque la presión absoluta define la presión en un punto dado. Entonces es la presión que ejerce el aire sobre el agua. Nos damos cuenta que esto es la presión, la gauge pressure negativa. Nada más cambian los signos de la resta. Entonces podemos proceder a... Vamos a establecer dos puntos para facilidad de los cálculos. A este lo vamos a llamar punto A y a este punto B, donde inicia el fluido del aceite hasta donde termina el fluido del aceite. Esa delta P la vamos a calcular como la diferencia de presiones del punto 1 hasta el punto A, que va a ser el recorrido de la primera presión, más la diferencia de presión del punto A al punto B, más la diferencia de presión del punto B al punto 2. Con eso vamos a obtener la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2, como pueden ver. Bueno, algebraicamente podemos definir como la presión como densidad por gravedad por altura. A esa densidad del punto 1 al punto A es la del agua, porque el fluido en el que está inmerso la presión es el agua, la que va a ejercer la presión. Por la gravedad, por la altura 1, que es nuestra variable. Es la presión que hay entre el punto 1 hasta el punto A, H1. Más la densidad del aceite, que va del punto A al punto B, como podemos ver aquí, que es el fluido que va a ejercer esa presión por la gravedad, por la altura que hay entre esos dos puntos, H2. Cuando la presión es hacia abajo, la diferencia es hacia abajo, los signos son positivos, pero cuando la presión es hacia arriba del punto B al punto 2 es una presión hacia arriba, la presión es negativa. Entonces va a ser la densidad del mercurio, Hg, por la gravedad por H3, que es la distancia entre esos dos puntos. Como nuestra gauge pressure la queremos obtener positiva, entonces
vamos a intercambiar los signos. Al intercambiar los signos, nuestra gauge pressure, que va a ser nuestra diferencia, como es aquí negativa, vamos a multiplicar todo por -1. Entonces esto todo se multiplica por -1. Entonces esto se va a volver como, vamos a factorizar G, y esto se va a volver menos la densidad del agua por H1 menos la densidad del aceite por H2 más la densidad de mercurio por H3. Sustituimos 9.81 como la gravedad que conocemos, menos estos valores que nos dan al principio del problema. Para simplificar las cosas, al hacer los cálculos, vamos a obtener una presión de 48.903 pascales, que si lo expresamos en kilopascales son 48.9 kilopascales. Esa va a ser la gauge pressure que nos pidieron al principio del programa. Gracias.